Ok, ya estamos. Buenas noches y bienvenidos a esta sesión 3 ya del curso. Bueno, como ahí lo habíamos comentado la semana pasada, ya los grupos están confirmados, conformados también, y también están los temas que le tocan a cada uno de los grupos. Nada más sobre eso quería hacer un espacio ahí rápido sobre el asunto para que estuviéramos clarísimos, ¿verdad? Cuál es la forma de trabajarlos. Entonces, bueno, aparte de eso, ya les había subido un temario, les había subido las presentaciones, y hoy tenemos las presentaciones que estaremos viendo ahora, porque ya la otra semana, recuerden, tenemos la primera sesión, perdón, el primer examen, y entonces vamos a utilizar ahí las presentaciones como parte de los resúmenes base, y también por los capítulos que ahorita también vamos a recordar. Y era importante entonces comentarles sobre los grupos conformados y los temas, principalmente los temas, ya los grupos los tienen ahí. Eran 5 grupos los que se hicieron para que quedaran ahí balanceados de 5, 4. Es un número que me parece adecuado para un buen trabajo de grupo. Entonces, en el caso del grupo 1, que son Marisela Arce, Manuel Mesa, Jessica Barahona, Jimber Layton y Olga Quesada, tienen a cargo lo que es el tema de los derivados financieros y su aplicación a las finanzas empresariales. Ahí entre los que les cité para que pudieran ustedes trabajarlos están los futuros, los forwards, los swaps, los FRAs. Todos son derivados, ¿verdad? Instrumentos derivados, que la idea es que precisamente nos los expliquen cuáles son sus características y también cuáles son sus alcances y qué utilidad tienen para las empresas. Entonces, eso es en esa parte. Yo sé que eso es un mundo que tal vez acá en Costa Rica no se ha desarrollado mucho, pero son instrumentos que en cualquier momento se los puede encontrar uno y que eventualmente para algún tipo de empresas o negocios se pueden necesitar. Entonces es bueno que los conozcamos y cuáles son sus bases, ¿verdad? Luego está el grupo 2 con la rentabilidad bancaria. Ahí les digo que nos expliquen cuáles son las formas comunes de medición de la rentabilidad de las entidades financieras, y para eso pueden accesar, dentro de todo, ¿verdad?, los estados financieros de las entidades financieras que están disponibles, son entidades financieras reguladas, tienen esa información es pública, entonces la pueden obtener ahí en su jefe o en las mismas páginas de las entidades, que ahí pueden ver los estados financieros auditados inclusive. Pero ahí lo importante es que con la revisión en su jefe puedan ver cuáles son los principales indicadores financieros de rentabilidad y que los puedan explicar y ojalá aplicar en los estados financieros de las entidades financieras, en algunas, como una forma de mostrarlos aquí al grupo. Entonces poder decir, por ejemplo, son estos y estos y estos, y esta es la forma, y en este momento los indicadores han venido siendo en los últimos años estos según a bancos públicos, bancos privados, financieras, etcétera. Entonces, para que quedemos bien claros de qué formas que se mide la rentabilidad de las entidades y ojalá tener ejemplos reales de eso. El grupo 3, los principales indicadores financieros, la de liquidez, solvencia, rentabilidad, endeudamiento, eso más general, más generalizado, cuáles son, qué consisten, cómo se miden, y tal vez ahí que nos también enseñen unos cuantos aplicados, ¿verdad?, en esos indicadores, que eso también en la página de su jefe está muy amplio, ¿verdad? Entonces, ese es otro para el grupo 3. El grupo 4 nos va a hablar del mercado de valores en Costa Rica, qué limitaciones tiene y el estado actual del mercado de valores. Eso también pueden indagarlo de manera directa en la misma página del mercado, pueden ver páginas anexas donde se abre hay mucha gente que ha opinado y ha visto expertos sobre cuál es el estatus del mercado de valores en Costa Rica y qué ha sido las temáticas o la problemática que han tenido
para que no sea más fuerte, sea un mercado más activo. Entonces eso también nos lo pueden explicar y con eso conocer un poquito del estado del mercado de valores en Costa Rica actualmente. Y el quinto grupo va a hablarnos de ciberseguridad en las entidades financieras modernas, los riesgos y los avances que eso conlleva, ¿verdad? Porque ahí eso también es sumamente importante y más en estos tiempos donde hemos visto, ¿verdad?, que la importancia de tener una seguridad informática fuerte, protocolos claros, etcétera, una serie de cosas que nos interesa ver. Entonces, aquí como se los puse, en todos los temas deben hacer un análisis profundo, pero con máximo 10 páginas también. La idea es que no, ¿verdad?, hay un límite por lo mismo para que ustedes tampoco, o sea, la idea no es que me llenen de páginas y páginas ahí nada más para hacer volumen, sino que sea algo muy conciso, una investigación en la que puedan resumir muy bien estos temas y puedan generar más que todo una propuesta interesante. Ahí está con la letra real. Número 2 es como para tener un estándar de la presentación del trabajo. Y como dice ahí, debe concluir con una propuesta de parte del grupo de cómo el tema que investigaron puede fortalecerse en el ambiente financiero actual, ¿verdad? Entonces, si el mercado de valores, bueno, viendo ya ustedes las limitaciones del estado actual, ¿cómo podría mejorarse la condición del mercado de valores de Costa Rica? ¿En qué situaciones podrían, según ese estudio que hicieron, podría mejorar? ¿O cómo podría, según el estatus que encuentres de la ciberseguridad en las entidades financieras actuales, cómo podrían hacer qué deberían hacer las instituciones financieras para fortalecerse en esa área de ciberseguridad, etcétera, ¿verdad? O cuál sería la forma de que las entidades refuercen la rentabilidad en sus empresas, ¿verdad? O en el tema, digamos, de los derivados financieros, porque tal vez ahí el tema es cuáles podrían aplicarse al mercado costarricense, o si se están aplicando, cómo hacerlo de que atienda o sea más fácil para todos poder tenerlos como instrumentos verdaderos para el uso, tema de swaps, o ¿verdad?, cuando ustedes nos expliquen qué es un swap, bueno, entonces consiste en esto y esto y esto, bueno, y cómo podría usarse en las empresas costarricenses, porque tal vez haya en investigación un dato que diga que aquí Costa Rica es poco usado. Bueno, porque si es muy útil o si fuera realmente efectivo, ¿cómo podría aumentarse su forma, su labor dentro del ámbito financiero costarricense? Esas son las cosas que se quieren plantear con lo del trabajo, y para que lo tengan también en cuenta en la semana 8, ¿verdad?, que sería la final, se presenta el trabajo escrito. Eso lo vamos a tener ahí un espacio, ¿verdad?, para que ustedes puedan subir el documento, y también van a tener la opción de que presente aquí se habla de una PPT, ¿verdad?, un PowerPoint de resumen ejecutivo. La idea es que también sea un resumen ejecutivo muy clarito, que incluya las cosas, ¿verdad?, más relevantes del trabajo. Y esa presentación también, que es la que van a hacer en la exposición oral que va a hacer el grupo a todos los demás compañeros, van explicando, ¿verdad?, cuáles fueron los alcances, los hallazgos del trabajo, y también cuál es su propuesta sobre el tema. Entonces, eso que acabamos de pedir. Entonces, esa presentación la van a compartir con los compañeros, y también vamos a tenerla entonces disponible para yo subirla a la aula virtual, y con eso los compañeros puedan tenerla como un soporte, un documento más del curso, ¿verdad?, que les quede ahí de lo que cada uno de los grupos trabajó en estos temas, ¿verdad? Y entonces así, si después más adelante en otro lado tienen que hablar sobre derivados, entonces ya saben, ya tienen un trabajo de respaldo de los compañeros, ¿verdad? Entonces por lo menos una presentación que les permita resumir y ver cuál es la propuesta que se generó en ese momento, y les sirva a ustedes de base. Entonces ese es el trabajo para los grupos. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda. ¿Está clarísimo todo? Yo creo que sí. Sí. Bueno. ¿Qué cae semana 8? Semana 8. Ah. Sí. Oh. Ah, okay. Sí, para saber fecha. Ya veremos la semana 8.
Sí, esperemos que semana 8 no es donde vengan las dudas, ¿verdad? Pero bueno, ahí queda y cualquier situación ahí del grupo, cuando lo estén trabajando y si hubiera alguna situación, pues ahí me escriben y lo veremos, ¿verdad? Entonces, pero por lo menos quería que lo viéramos acá en la clase para que, claro, lo viéramos y contextualizar eso un poquito, qué fue lo que se pidió ahí. Bueno, esa es la parte de lo que era el asunto del trabajo en grupo y la presentación escrita y oral que se está solicitando. Como les decía también, para la próxima semana vamos a tener el primer examen parcial y ese examen parcial va a tener lo siguiente. Vamos a usar las presentaciones que hemos usado en estos días, que ya están subidas, las de hoy, que ahorita las subo, para que ustedes los tengan de respaldo. Y también vamos a, de los libros que yo les pasé, que son 3, Van Horn, ¿verdad? Fundamentos de Administración Financiera Van Horn, el de evaluación de proyectos, que es el de ZAPAC, y también el de Administración Financiera de Jeff Madura. Vamos a utilizar para el primer examen como base los capítulos nada más del libro Van Horn, que son realmente los que hemos visto hasta el momento, y son el capítulo 1, 2, el 6, 7, el 1, 2, 3, el 6 y el 7. Eso es lo que va a entrar para el examen, para que lo tengan en cuenta más las presentaciones. Entonces, de Van Horn, el libro que está ahí, vamos a utilizar para el examen de base los capítulos 1, 2, 3, 6 y 7, para que lo apunten y lo tengan bien claro. Esos son los capítulos que ustedes deberían de tener leídos y claritos, porque a la hora del examen, más las presentaciones que tengamos ahí, les van a servir para apoyarse y con eso dar las respuestas a los casitos que vamos a tener en el examen. Entonces, eso para que lo tengan presente. Ya les dije la modalidad, ¿verdad? No es una modalidad de que vamos a hacer el examen en el aula, sino que vamos a, yo les voy a dejar el examen ese día al final, y al final de la clase se lo voy a habilitar para que ustedes entonces a partir de ahí tengan 24 horas para hacerlo y lo entreguen al día siguiente en horas de la noche. Igual, ¿verdad? Porque salimos de aquí 7 y algo, y entonces en ese momento ya lo pueden hacer y la hora posiblemente de entrega va a ser el viernes, ¿verdad? En ese caso, el viernes siguiente a las 8 de la noche el momento para presentarlo. Entonces, eso se los dejo ahí para que lo tengan ustedes presente. Y para hoy vamos a empezar de una vez con la presentación que les tengo, que son en realidad, vamos a ver, vamos a nada más a dar un repasito con otra presentación que tengo sobre un tema que vimos la semana pasada y que era lo del valor presente, que ustedes y yo, bueno, realizamos aquí en la clase, que fue un ejercicio de la presentación que estábamos haciendo sobre el famoso tema de la cancha de fútbol sala, ¿verdad? Que tenía una inversión inicial, tenía una proyección de ingresos futuros y ahí compartimos una tasa de interés de descuento que la conversamos, y luego una fórmula que se aplicó para ver si esa inversión, ese proyecto era deseable hacerlo o no. Si lo recuerdan bien, al final, voy a aquí, y al final lo que hicimos fue aplicar la fórmula y entre todos buscamos, ¿verdad? Buscamos los resultados, ¿verdad? Y se incluyeron acá para que ustedes los pudieran comparar. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso antes de volver a tema, porque uno de los trabajitos que vamos a hacer, de los que vienen ahí en la parte del temario, que es un trabajito escrito que habla ahí de 10 puntos, es precisamente hacer un casito de estos que lo voy a colocar, y van a tener
2 semanitas de tiempo para hacerlo. Entonces, no se preocupen, yo mañana o el sábado se los estoy subiendo al aula virtual, pero van a tener 2 semanas para presentarlo y tiene que ver con un par de casos. Uno muy parecido al que hicimos de lo que es valor futuro y el otro que es, perdón, de valor presente y el otro que es el de valor futuro, que es el otro ejemplo que ahorita vamos a ver también y que la semana pasada no vimos por ver el de valor presente. Entonces aquí vamos a recordar lo importante que es el papel del valor del tiempo en las finanzas, y esto es un concepto que es sumamente valioso para todos, que es el que tengamos en claro que que es mejor recibir el dinero ahora que después, ¿verdad? Para los que lo reciben, para los que lo pagan, ¿verdad? Más bien, por lo mismo, ¿verdad? Es mejor pagarlo después que ahora, porque sea como sea, hay un desgaste, por decirlo así, una disminución del valor del dinero en el tiempo debido a todos los asuntos, ¿verdad? Que tienen que ver con la inflación, principalmente, que hace que cada día se pierda un poquito ¿verdad? Bueno, un poquito cuando son montos, digamos así, normales. Cuando son muy altos, pues por supuesto se puede perder en un día muchísimo el valor del dinero, ¿verdad? Pero bueno, así como dice acá, ¿verdad? El dinero que tenemos ahora se puede invertir para obtener un rendimiento positivo y eso es parte de lo que se le podría hablar también como un costo de oportunidad. El costo de oportunidad, tener el dinero ahora y ponerlo a trabajar o gastarlo o usarlo, ¿verdad? Y no tenerlo disponible para otras cosas. Pero bueno, es parte del análisis que uno hace cuando va a hacer un uso del dinero, ¿verdad? A ver qué es lo que más le conviene. Entonces ahí insiste, ¿verdad? Sobre que es un dólar o un colón ahora es más valioso que un dólar en el futuro. Y las acciones que hoy requieren salida de efectivo generan entradas de efectivo posteriormente, ¿verdad? Como son las inversiones. Entonces, ¿qué pasa acá? Tenemos dos cosas, el valor del futuro versus el valor presente. Y vamos a hablar de líneas de tiempo. La línea de tiempo es una línea horizontal, como ven acá, sobre la que aparece el tiempo cero. En el extremo izquierdo, los periodos futuros se marcan de izquierda a derecha. Entonces, aquí vemos es el tiempo cero. Normalmente se representa la inversión inicial como un negativo, porque es digamos, el ingreso de dinero, de flujo de caja, y el resto son los años donde vamos a tener, ¿verdad? Los ingresos. Como vuelvo a la situación de lo del la cancha Fútbol 5, ¿verdad? Que representábamos 5 años también en los cuales íbamos a obtener un flujo X, y en este caso aquí están, ¿verdad? Son 5 años, aquí tienen estos flujos de ingreso y una inversión inicial que en este ejemplo es de $15,000, ¿verdad? Entonces, por eso está menos 15,000 como inversión inicial. Ya en el año cero, sin haber iniciado el proyecto, ya usted tiene una carga o una inversión que realizó, y a partir de ahí vienen los flujos de recuperación, por decirlo así, de esa inversión. Y la parte de la línea de tiempo que muestra la capitalización para calcular el valor futuro y descuento para calcular el valor presente, lo vemos acá también, ¿verdad? Entonces, en el valor futuro estamos en la parte de arriba, donde más bien estamos, iremos a calcular cuánto es el valor futuro de lo que vamos a invertir hoy y en varios años adelante. Y el valor presente, como lo vimos en el ejemplo de la semana pasada, fue traernos ese valor de lo que ya habíamos proyectado en futuro y traerlo a un valor presente de manera que nos diga cuál es el valor de ese futuro en el presente para compararlo. Entonces ahí tenemos la opción, ¿verdad? Ahí tenemos las calculadoras financieras, el Excel, ¿verdad? Que es básicamente las hojas de cálculo que como vimos nos ayudó a calcular esa parte. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, los patrones básicos de los flujos de efectivo, que es un monto global, que es un monto único, que es un monto global que se posee hoy o se espera tener alguna fecha futura. Esa es la proyección. La anualidad, que es el ingreso de flujo efectivo del periódico igual. Y el ingreso mixto, que es el ingreso de flujo efectivo periódico desiguales que no reflejan ningún patrón específico. Entonces, por ejemplo, en el caso del monto único tenemos $1,000 actuales y 650 que se recibirán al cabo de 10 años. Entonces ya es un monto dado y que está asignado. Pero podría darse un flujo que dice que se van a pagar o recibir 800 al final de cada uno de los años siguientes y con diferentes datos, ¿verdad? Sobre lo que se está generando. Ahorita vamos a ver un caso del valor futuro, ¿verdad? Con este caso lo que se dice es que el valor futuro es el valor de una fecha futura específica de un monto colocado en depósito el día de hoy y que gana
un interés o una tasa determinada. Y se calcula aplicando un interés compuesto durante un periodo específico. Y ese interés compuesto es el interés ganado de un depósito específico y que se vuelve parte del principal al final de un periodo determinado. Y ahorita, por el ejemplo, lo vamos a ver mejor. Pero es básicamente ese, el interés compuesto es sumamente importante dentro del concepto de valor futuro, por eso, porque es el depósito de ahora que va a empezar a ganar, pero a la vez va a ir capitalizando en el tiempo los aportes de intereses que se vayan dando. Entonces vamos a tener un principal, sí. Una pregunta, entonces mi valor, o sea, como por decirlo, mi capital, lo que yo voy a invertir, tiene que estar en negativo si quiero sacar el valor futuro. No, no necesariamente. Okay. Eso es para la inversión inicial, sí. Para cuando vemos el valor presente, sí, o sea, tenemos en valor negativo. Ahí, aunque ahora vimos el flujo, la línea de tiempo, tal vez ahí podía haber confundido, pero no, el negativo que estaba ahí era para la inversión inicial en un caso de, como hicimos la semana pasada, de calcular la inversión que se hace en un proyecto, pero donde hay una inversión inicial, que esa sí se ve en negativo, porque se considera que con el negativo estamos diciendo es un egreso que tenemos, y las otras en positivo, porque se supone que son los ingresos que vamos a obtener, ¿verdad? Ok, y como pregunta, ¿no hay fórmula de valor futuro? Sí, claro, eso es lo que vamos a ver ahorita. Sí, ya casi vamos a llegar ahí. Entonces, por ejemplo, para que vean esto, Fred Moreno deposita $100 en una cuenta de ahorros que paga el 8% de interés compuesto anualmente. Entonces, el valor futuro al final del año 1 va a ser los $100 por ese 8% de interés compuesto. Entonces, al final del año, Fred Moreno lo que va a tener en su cuenta son 108, los 100 principal y los 8 intereses ganados. Ahora, si Fred mantuviera ese dinero en la cuenta durante otro año, o sea, el año 2, recibiría un interés a la tasa del 8% sobre el nuevo principal. O sea, ya no sobre 100, sino sobre 108, porque los $8 se están sumando al principal inicial. Entonces, ya el valor futuro del final del año 2 va a ser los 108 por el 8%, ¿verdad? Y entonces ahí tenemos 116.64, ¿verdad? Y si además de eso seguimos sumando, ¿verdad? En otros años vamos a ver cómo ya, por ejemplo, en el año 13 hacemos el mismo ejercicio y ya no va a ser sobre los 100 iniciales de principal que se calcula, sino sobre los 116.64 que se calcula el 8% de interés. Entonces al final vamos a encontrar, ¿verdad? Y aquí está como fórmula, empezando a verlo como fórmula, el valor final al futuro, al final del año 2, es 100 por el 1 más el 8% por el 1 más el 8%, o sea, es elevado a la 2, ¿verdad? 2 veces, 2 años, 2 periodos. Entonces, es igual a 100 por 1 más 0,8 más el 8% elevado a la 2, lo cual nos da ese 116.64. Entonces, vemos como haciéndolo paso por paso, nos da lo mismo que aplicando la fórmula. Y como decía ahorita la compañera, ya les vamos a dar la fórmula para que nos lleve más fácil a ese concepto. Entonces aquí está, la fórmula de valor presente es igual, de valor futuro, perdón, es igual al valor presente por 1 más I, que va a ser la tasa de interés que se va a pagar por ese interés compuesto que se va a generar, y N, que van a ser los periodos a los cuales ustedes están, o los cuales se están calculando. Entonces, valor futuro igual, valor presente por 1 más la I, ¿verdad? Que es la tasa de interés, y elevado las n veces que ustedes necesiten, ¿verdad? Son 3 años, sería a la 3, y son 4 años a la 4, etc. Ahí sería dependiendo del ejercicio o del caso, ¿verdad? Entonces lo vemos acá, ¿verdad? Ahí está el valor futuro, al final del periodo N, el valor presente entonces inicial o valor presente, la I, tasa anual de interés pagada, y el N, el número de periodos. Ahí está la fórmula entonces de valor presente para que lo consideren. Y en el caso de por ejemplo, Jan Farber dice deposita $800 en una cuenta de ahorros que paga el 6% de interés compuesto anual. Y desea saber cuánto dinero tendrá en la cuenta al término de 5 años. Entonces, aplicando la fórmula, vemos como el principal son 800, es el valor presente, por 1 más el 6%, ¿verdad? 1.06, 1 más 0.06, ¿verdad? Para considerar el porcentaje en valores enteros, y eso elevado a la quinta, ¿verdad? O a 5, porque son 5 años lo que estamos calculando, o sea, el N son 5 años, y eso nos va a dar este punto, ¿verdad? 800 por 1.33, 823, y eso nos da un valor de $1,070.58. O sea, los $800 que Jan Farber depositó en la cuenta de ahorros en el año 1,
¿verdad? El valor presente, se convirtieron en 1070.58 al final del periodo, ¿verdad? El valor futuro será ese, debido a que cada uno, como lo vimos en el ejercicio pasado, cada uno, o sea, el 800 al final del año 1 va a ser 800 más la tasa de interés ganada, y en el año 2 va a iniciar con ese monto, o sea, el 800 más la tasa de interés ganada va a ser el principal del año 2, y ahí por consiguiente el resto de años. Eso es lo que acabamos de ver. Entonces, es muy importante que tengamos eso presente, porque hay muchas situaciones en las cuales nosotros vamos a tener que ver este valor futuro, como esto, con interés compuesto, ¿verdad? Y eso es, por ejemplo, cuando ustedes les dicen, muchas veces cuando hagan inversiones en aseguradoras, que son muy dadas a eso, a decirle que hagan ahorros, ¿verdad? Ahorros que le dicen, si usted empieza a ahorrar ahorita $100 por mes, va a ver que su capital al final de 15 años o 20 años son un montón de miles de dólares. Ok, bueno, es por eso, porque utilizan un concepto parecido o un concepto relacionado al interés compuesto, en el cual cada vez el principal va cambiando porque se va sumando el interés generado de cada uno. Entonces, para que lo tengan presente. Y, perdón, si tienen alguna consulta me van diciendo, porque como estoy viendo la presentación no veo acá. Nada más para ver, porque creo que sí hay una. Sí, profe, fui yo. Ah, sí, Jessica, perdón, es que no la vi. Ahora sí, ya la vi. Dígame. Con todas las inversiones, por ejemplo, la compuesta, si yo hago la inversión, por ejemplo, un año, él me va calculando los intereses mensuales y sobre cada mes me va sumando más. Correcto, si lo hace un año y cada mes es digamos, si el interés es capitalizable cada mes, eso va generando exactamente eso que usted dice. Nada más que entonces ahí la tasa de interés, por ejemplo, ese 8% anual, si fuera la misma tasa, sería el equivalente al 8 entre 12. Ese sería el interés mensual, ¿verdad? Porque sería el equivalente a lo que hace un mes la tasa anual, ¿verdad? Porque el 8%, por ejemplo, ahí está o el 6% está anualizado, pero si usted lo va a hacer por mes, entonces lo que tiene que hacer es calcularlo conforme a esa, que es simplemente agarrar la tasa anual y dividirlo entre 12. Y eso le va a dar a usted el interés mensual de esa inversión. Y eso es lo que tiene que aplicar a esto mismo, ¿verdad? Entonces, por decir algo, si la tasa fuera el 12%, para hacerlo simple, si la tasa fuera el 12% anual, y usted lo que va a hacer es una inversión donde usted pidió que cada mes se capitalice, ¿verdad? De forma compuesta, entonces lo que va a hacer es que cada mes, o sea, 12% anual es el 1% mensual. Entonces sería la inversión por ese 1%. Entonces al final del mes 1, usted va a tener el principal más el 1% generado en ese mes, que ya sería el saldo, ¿verdad? O el principal con el que empieza el mes 2. Igual, el ejercicio se da igual. Entonces, por decir algo, si eran $100, entonces $100 al 1%, ¿verdad? Sería $1. Entonces, sería $101 en el mes que hizo en el mes 1. Entonces, ya para el mes 2, ya el monto principal es 101. ¿Verdad? 101 y aplíquele a eso el 1% del mes 2 y ahí va. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es la idea? Y si ustedes lo ven así, eso significaría que la sumatoria en un interés compuesto siempre va a ser mayor al que usted tendría si usted hiciera de manera a la aplicación de un interés simple por mes, ¿verdad? Usted nada más dice, ok, tengo los $100, me gano el 1%, pero el segundo mes le retiro el 1, me lo dejo en otra cuenta, o por decir algo, lo gasto, y tengo los mismos $100, de todos los meses le va a dar el mismo monto, ¿verdad? O sea, va a ganarse el mismo monto, simplemente, pero no va a ser esa acumulación que se ve en el interés compuesto, para decirlo de esa forma, ¿verdad? Entonces, no sé si le queda claro, Jessica. Sí, correcto. Es que, digamos, cuando lo hice 5 años, sí es más fácil verlo como anual, pero si lo hago la inversión, por ejemplo, un año, sí. Entonces sí, ahí la diferencia es eso, ¿verdad? Que el N es 1, pero entonces, si lo va a hacer mensualmente, entonces tiene que ser N entre, ¿verdad? Entre el número en ese caso, ¿verdad? Como le digo, si la tasa es anual, la tasa es anual, tiene que anualizarla. Hacer la tasa entre el número en ese caso, meses que haya, ¿verdad? Si fuera trimestral, entonces sería entre 4, ¿verdad? Porque serían 4 trimestres en el año.
Sí, perfecto, muchas gracias. Muy bien, mucho gusto. Entonces, en el caso del valor presente, ya lo vimos la semana pasada, la cantidad de dinero que debe invertirse hoy a una tasa determinada durante un periodo específico para alcanzar un monto futuro deseado. Y el proceso para calcular los valores presentes se conoce como descuento de flujo de efectivo. Entonces, que es más bien lo opuesto a esta capitalización de intereses. Acá, la tasa de rendimiento, el retorno no recibe diversos nombres como tasa de descuento, que es lo que hablábamos la semana pasada, rendimiento requerido, costo de capital y costo de oportunidad también. Porque el costo de oportunidad puede ser algo que uno diga, bueno, yo tengo la oportunidad de poner esos fondos o los puedo prestar a unos amigos al 8%, en lugar de meterme a hacer este proyecto y como hablábamos la semana pasada también, que ganamos creo que fue como un 9 y resto, ¿verdad? Al final, esa era la rentabilidad del negocio y teníamos 6% de tasa para invertirlo. Entonces dijimos, bueno, tendrá sentido que en lugar de tenerlo ahí sin hacer nada, 6%, nos pongamos a hacer un montón de trabajo y al final ganarnos un 9%. Bueno, eso depende de lo que tenga en mente el socio, ¿verdad? O los inversionistas. Pero sí es importante que lo valoremos. Entonces ya tenemos dos conceptos, valor futuro, valor presente. ¿Verdad? Para el valor presente, aquí está la fórmula que ya lo habíamos usado la semana pasada, que es igual al valor futuro entre 1 más la I, que es la tasa de interés, ¿verdad? O el descontada, y N, que son los periodos también, los cuales vamos a calcular. Y en este caso, ¿verdad? Un PAN Valenti desea calcular el valor presente de $1,700 que recibirá dentro de 8 años. El costo de oportunidad de PAN es del 8%. Entonces, haciendo la aplicación, haciendo la sustitución de valores, valor futuro es 1,700, que entre 1 más el 8% y es a 8 años. Entonces, aplicando la fórmula, vemos como esto termina siendo 918.46. O sea, a esta tasa de descuento a 8 años plazo, traernos eso a valor presente, esos 1,700 resultan en 918.46. Aquí lo dice la línea del tiempo, ¿verdad? Que exactamente esos 1,700 que nos vamos a ganar en el año 8, resulta que a valor de hoy son 918.46. Como ya ustedes vieron la semana pasada, yo creo que ya lo tiene más claro, entonces, cómo se dio eso, ¿verdad? Y esto es muy importante, como le digo, son de los digamos, conceptos financieros que son muy importantes y muy utilizados. Como le digo, eso, cualquiera de ustedes quiere hacer una inversión, en cualquier lado, un banco, una cooperativa, donde fuera, y quiere hacerlo, ¿verdad? Y le preguntan a interés simple, interés compuesto, ustedes perfectamente ya tienen ahí fórmula de verlo y saber que si lo hacen en un valor compuesto, pues van a tener una mejor rentabilidad de dinero. Claro, eso sí significa, ¿verdad? Saber que no van a tocar el interés, ¿verdad? Que van a permitirle al banco que cada vez que vence el principal le apliquen los intereses y vuelva a renovarse y siga ahí el proceso de acumulación de intereses para que realmente aplique ese interés compuesto. Pero eso también les permite a ustedes hacer los cálculos con esa fórmula y decir, bueno, ¿cuánto es lo que se van a ganar por tener este depósito a plazo a tanto tiempo? Bueno, es esto, con esta tasa de interés sería tanto. Entonces, esa es una forma. Muy bien, esa era la primera parte para recapitular o para refrescar ahí lo que teníamos de la semana pasada y verlo ya en el contexto de lo que es el valor futuro. Y como les digo, con estos dos conceptos vamos a manejar el casito que les voy a dejar y que va a ser el trabajo escrito. Ese lo van a hacer de forma a nivel de grupo. No lo van a hacer individual, sino que lo van a hacer a nivel de grupo, porque a nivel individual después van a hacer una comprobación de lectura de algo que les voy a pasar, pero ya eso sería la otra semana para lo que sigue. Para esta, como les digo, lo voy a poner mañana o el pasado en el aula virtual para que ustedes lo tengan y lo puedan presentar de hoy en 15 precisamente, pero como grupo. Y como individual van a tener la otra semana una lectura que van a tener también 2 semanas y sería para presentar en la semana 6. Entonces, para que lo vayan teniendo presente. Pero vamos a ver ahorita otra parte y es un segundito nada más para ubicarla. Y es un repaso también, y lo que es la parte de fundamentos de la administración financiera ya en contexto
Y ahí lo están viendo, perdón. Sí, profe. Ok, gracias. Ok, aquí tenemos los fundamentos de administración financiera y la función financiera en la empresa. Como lo hemos visto, y esto es un poquito el resumen de lo que también tienen los capítulos, ¿verdad? Dentro de la función financiera de la empresa tenemos importancia de que tenemos un campo ahí, ¿verdad? Un campo grande, entre finanzas, tesorería, la administración, hay una parte de producción, la parte de ventas también, ¿verdad? Pero aquí tenemos funciones importantes de las finanzas dentro de las propias finanzas, la tesorería y la administración. Y, perdón, aquí que hay una falta de decisiones al revés, la C y la S después. Decisiones del área de finanzas tienen que ver con la parte de inversión y de financiación. Profe, es que hay un compañero que indica que está en espera. Perdón. Ah, ok. Sí, perdón. Aquí está. Gracias. José. Entonces, vemos aquí que en la parte de inversión, ¿verdad? Que son activos, y la parte de financiamiento o adquisición de deuda, que es la parte de pasivos, ¿verdad? Son decisiones del área de finanzas. Entonces, finanzas como tal se define como el arte y la ciencia de administrar el dinero, según dice Lawrence Gidman, que es uno de los principales autores en teoría financiera, y representa aquella rama de la ciencia económica que se ocupa de todo lo concerniente al valor, y se dedica tanto al diseño, a la asesoría de productos financieros a individuos, empresas y gobiernos, y también a la parte de lo que es las tareas del administrador financiero. Y tenemos una relación directa con la economía y la contabilidad. Y además de eso, es muy importante para que ustedes vean que estudia también teoría de aplicación en el tiempo y espacio para la obtención de recursos, asignarlos, distribuirlos y minimizar los riesgos en las organizaciones, ¿verdad? En las empresas, para lograr los objetivos que satisfagan, ¿verdad? La misma, y que se ha hablado mucho de la maximización de las utilidades de los socios y también de la generación de aporte responsable a la comunidad del entorno. Y tiene como objetivos el crecimiento de la empresa, tanto táctica como estratégicamente, captar los recursos necesarios para que la empresa opere en forma eficiente, que tenga una asignación de recursos de acuerdo con los planes y necesidades de la empresa, que pueda optimizar los recursos financieros también, minimizar incertidumbre de inversión, maximizar utilidades, maximizar patrimonio neto, también el valor actual neto de la empresa, y la maximización de la creación de valor. O sea, es crear valor, como dicen, ahora se habla mucho de eso, de que la empresa tiene que crear valor, aportar, sumar a todo, como digo, a lo propio, que serían los colaboradores, la dirección, los socios, y también aportar y agregar valor a todo lo que está alrededor, ¿verdad? La comunidad, el país, el ambiente, toda la parte sostenible. Y aquí tenemos un mapa conceptual de lo que significan los fundamentos de la administración financiera, ¿verdad? Y tenemos desde la parte de la administración financiera de la organización, que es el manejo de conceptos, el análisis e interpretación de estados financieros, los fundamentos de la administración financiera, el capital de trabajo, la parte de tesorería, la parte de inventarios y las cuentas por cobrar, que son bastante importantes y en las cuales se aplican las técnicas de administración. Y también lo que es la planificación y extensión de los créditos a clientes, la evaluación de gastos, la recaudación de recursos. Todo eso es parte de la función de los financieros, y como ya vimos, hay decisiones de inversión, financiamiento, y también sobre políticas de dividendos, porque eso es muy importante considerarlo siempre, en que las empresas generan utilidades. Esas utilidades pueden ser aplicadas a los dividendos o sumadas a su operación normal, ¿verdad? Cuando se toma la decisión de reinvertirlas en la empresa o se dividen a los socios, se le entregan a los socios, ¿verdad? El tema de esto, ya lo sabemos, es, bueno, si los socios apuestan por el crecimiento de la empresa, van a decidir normalmente por lo menos aplicar todo o una parte de los dividendos para que la empresa siga fortaleciéndose, ¿verdad? Y no tenga que ir por ejemplo, a pedir más deuda
fuera, ¿verdad? Y tener un compromiso con externo, pues, sino los mismos socios aportando. Nos permite el análisis financiero realizar comparaciones relativas entre diferentes negocios o en el mismo negocio a nivel histórico, y facilita la toma de decisiones de inversión, de financiamiento, de planes de acción, control de operaciones, reparto de dividendos, entre otros, ¿verdad? Dependiendo de cuál sea la situación en la que nos encontremos. Y en esto se puede hablar de 5 aspectos del análisis: el estado de la liquidez de la empresa, que mide la capacidad para cumplir con sus actividades. Esto es importantísimo, ¿verdad? Eso es el tema del flujo de caja, ¿verdad? ¿Qué tanto su flujo de caja le permite cumplir o pagar sus obligaciones y en el corto plazo? Y también la capacidad de obtención de financiamiento que le permita eventualmente financiar inversiones, ¿verdad? Inversiones que, como ya vimos, que sean el agregar valor futuro. También está el tema de la rentabilidad, de la cobertura y de la generación de valor, para que ya hablamos. Y el análisis financiero consiste en recopilar los estados financieros para comparar y estudiar relaciones existentes entre los diferentes grupos de cada uno y observar los cambios presentados. Esto ya lo habíamos visto un poquito en cuanto al principio vimos del curso cuáles eran los estados financieros: el balance general, ¿verdad? Que era el que contiene los activos, pasivos y patrimonio; el balance de resultados, que es el que tiene los ingresos, gastos, los costos, los gastos, y genera, ¿verdad? Donde se generan las utilidades, y también aplicación de impuestos, ¿verdad? Para todos. Y también vamos a considerar ahí el balance estado de la situación patrimonial, el estado de los flujos de efectivo, y el estado de origen y aplicación de fondos también, que nos dice cuáles son los fondos que recibe la empresa, desde dónde es que vienen y a dónde se aplican, ¿verdad? Que eso es muy importante. Y cuando interpretamos estados, ¿verdad? Podemos medir el progreso de los resultados alcanzados en las operaciones planeadas, y también informar sobre capacidad de endeudamiento, rentabilidad o la fortaleza o debilidad financiera que pueda tener la empresa, ¿verdad? Es muy importante, porque eso, a la hora del análisis financiero, podemos determinar qué tan fuerte, qué tan débil podría estar, ¿verdad? También es una opción, la parte financiera, y con eso facilita la toma de decisiones. Y la información básica financiera que necesitamos, ¿verdad? También nos permite la lectura, la interpretación de los estados, el diagnóstico de la situación financiera, la información financiera como tal, que es la que recibimos, el conocimiento de la empresa, porque eso es muy importante también, ¿verdad? Saber cómo la empresa, no es lo mismo una empresa comercial que una agrícola, que una de servicios. Eso también va a generar que los estados financieros y los indicadores tengan que ser leídos de forma diferente. También, bueno, el tamaño de la empresa, la historial, la forma de hacer las cosas, pero va a marcar mucho cuáles son las características que tenga interna y externamente la empresa, y también el entorno, ¿verdad? Cómo se ve, digamos, una empresa exportadora, por ejemplo, que depende de entornos, ¿verdad? Donde el tipo de cambio es importante, donde el tema de los mercados internacionales son importantes, el tema de los seguros de transporte, un montón de cosas que los atañen, que les generan, ¿verdad? Una importante afectación. Y en esto, como les decía, la parte del entorno, ¿verdad? Todo lo que rodea la situación de la industria o del sector, las debilidades o fortalezas, las amenazas y oportunidades que tiene. La competencia, por ejemplo, que está ahí, es importantísimo evaluarla. Y también el administrador financiero deberá siempre estar atento a las discusiones gubernamentales, a las condiciones cambiantes del mercado y las oportunidades que se brinden, ¿verdad? A nivel de convenios o situaciones que puedan tener, ¿verdad? En el entorno económico. Y sobre todo, ¿verdad? El conocimiento financiero de la empresa, que también nos permite tener, y aquí están, ¿verdad? El recuento de los estados financieros que debemos mantener siempre disponibles: el balance general, el estado de ganancias y pérdidas, las notas de los estados financieros, que es lo que nos dice el detalle de cada una de las cuentas, los anexos que nos permitan también tener ese detalle muy claros, y para generar un análisis y diagnóstico de toda la situación
de la empresa. Y de esa lectura de interpretación de los estados, que nos permite entender el contenido, revisar la clasificación, determinar la calidad de utilidad, detectar banderas rojas o señales de peligro y definir cuáles son los puntos claves para análisis y para toma de decisiones, ¿verdad? Ya para todos los que toman decisiones en la empresa es importante ese análisis financiero para que pueda tener sentido, ¿verdad? Y técnicamente tomar decisiones, más bien tomar decisiones técnicamente y no tanto por corazonadas o ¿verdad? por intuición de la persona, aunque eso también, por supuesto, puede generar en algún momento algo importante porque puede ser algo de conocimiento de los directores o de los gerentes, ¿verdad? Por experiencias anteriores que les permitan decir, bueno, si estamos de esta forma, esto podría significar esto y lo otro. Entonces, cambiamos la forma o cambiamos tomemos decisiones sobre esto. Esto era una pequeña parte, un resumen de lo que estábamos también viendo entre la semana 1 y la semana 2, que nos sirva el repaso. Y la última parte, vamos a ver, es sobre, te les voy a presentar acá. Un segundito nada más para ubicarme acá con el... Bueno, ya. Vamos a aprovechar, incluir un... Este es un videito que me gusta porque trae financieros a los cuales nos enfrentamos, ¿verdad? En el mundo financiero. Entonces vamos a proyectarle un segundito. Vamos aquí para... Ok. Ahí lo estamos viendo, ¿sí? Sí se ve, profesor. Ok. Profe, nada más que no se A escucha. mí no se escucha. No se escucha. ¿No se escucha? Dale chiro. Ahí. ¿Ya lo oye mejor? No, 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 señor. no. Pero necesito entonces, vamos a ver si es el sonido de la... Vamos a ver si es el sonido acá. Ahí, ¿cómo lo escuchan? No, profe. No. Profe, tiene que dejar de compartir y cuando vuelve a compartir, ahí le sale la opción de compartir sonido también. Sí, Es la sí, maña. vamos a lograrnos por eso mismo. A ver, lo raro es que sí, vamos a ver. Dice compartir audio de la pantalla, me dice que sí. De la pestaña, me dice que sí. Vamos a ver si fue que... Sí, qué raro. Sí, sí, se supone que sí está... Que sí nos permite compartir. Vamos a ver, bueno, no. Ahí lo están viendo, ¿verdad? Sí. Sí, vamos a ver otra vez. No, profe, no se escucha. No, Bueno, en mi parte no. no.
Correcto, no, no se escucha. Sí, voy a ver si lo hago en... Tiene un truco a veces, a ver si lo vemos, es también depende un poquito del buscador, entonces a veces me ha resultado en otras. Vamos a ver, de nuevo. Vamos a ver si podemos, ahora sí. ¿Ahí sí lo escuchan? No, profe, todavía no. No, claro. Sí, claro. Sí, voy a pasarles el link aquí por el... No, ahora sí me hago extrañado. Voy a ver si será la máquina entonces que no me está dejando compartir sonido, porque no... Aquí lo tengo, compartir audio de la pestaña señalada, sí, no sé qué pasó. Bueno, les voy a dejar aquí para que lo puedan ver, es un videito de 5 minutos que habla sobre los mercados financieros y cómo se distribuyen, ¿verdad?, los diferentes mercados de valores, financieros, parte de seguros, la parte de pensiones, ¿verdad?, que eso no indica tanto, pero sí digamos que es cómo trabajamos en el área financiera y la importancia de tener todo eso en nuestro ciclo, ¿verdad?, de función y de trabajo en el área financiera. Hay una parte, por ejemplo, que es la que vamos a empezar a ver ahorita y que tiene que ver un poquito con la valoración de los bonos, y simplemente lo vamos a ver como una introducción, porque ya esto lo vamos a ver ya a profundidad la otra semana. Esto no entraría ya en la parte del examen. Esto nada más ya lo empezamos a ver ahorita, pero lo terminamos de ver la otra semana, y es básicamente lo que son la valoración. Ya lo voy a presentar. Y según el temario, es básicamente con el tema de la valoración de bonos, que como vimos son otros de los elementos que tenemos a disponibilidad para crear ingresos a la empresa, ¿verdad?, que es la colocación de bonos, principalmente los que son a nivel de corporativos, ¿verdad? El gobierno también lo puede hacer, pero en este caso es para tener presente que las empresas también lo pueden hacer. Y en ese caso, el emisor del bono, ¿verdad?, lo que usted hace es documentar o presentar al mercado un papel en el cual se obliga a hacer pagos periódicos de intereses, ¿verdad?, sobre un valor nominal, que es el que, digamos, es el inicial, el capital inicial, ¿verdad? Y entonces tenemos que en el modo de evaluación, el valor del bono es el valor presente. Ya conocemos de qué se trata del valor presente, de todos los flujos de efectivo futuros que se espera proporcione durante el horizonte de tiempo relevante. Y es decir, el valor del activo se determina al descontar, ya sabemos que es descontar los flujos de efectivo esperados usando un rendimiento requerido acorde con el riesgo del activo. Entonces, aquella tasa de descuento que usábamos en el valor presente, ¿verdad?, en la fórmula que teníamos, aquí digamos que lo sustituimos por un rendimiento requerido acorde con el riesgo del activo. Entonces aquí está igual, ¿verdad?, una línea de tiempo donde vemos el valor del bono y los periodos, y queremos calcular el valor presente. Aquí sí, como para poner un poquito, porque aquí recuerden, tenemos cupones de intereses y la tasa de interés pues, se hace
poquito más complicada la fórmula, pero vean lo que al final, ¿verdad? También el valor nominal igual a entre el 1 más la tasa de interés y el n, ¿verdad? Que son los periodos que los vamos a ver, pero tenemos esta otra fórmula. Aquí básicamente el P va a ser el valor del bono, valor presente, y el valor de I mayúscula, que va a ser el cupón de interés, y el AI, que sigue siendo la tasa de interés, y el VN, que sería el valor nominal del bono. Entonces, por ejemplo, un bono corporativo de $1,000 paga un cupón de 10% anual de intereses a un plazo de 10 años. Y entonces, usando la tasa de descuento, si I es igual a 10, a la tasa de interés anual, entonces el valor de P va a ser $1,000. Si I es igual a 8, entonces P va a ser igual a 1,134.20, y si es igual a 12, entonces P va a ser $887. Eso con base en lo que es el valor del bono y los rendimientos requeridos. Aquí está también una parte importante, y eso lo vamos a ver también la próxima semana, un poquito de lo que son las clasificaciones de riesgo, ¿verdad? Que se utilizan, por ejemplo, hay 3 calificadoras que ustedes posiblemente las han escuchado muy bien, que son Standard & Poor's, Fitch Ratings y Moody's Investors, que son tres calificadoras de riesgo a nivel mundial, y que son las que nos califican los bonos, tanto de corporativos como de gobiernos o países, y nos permiten tener una idea de cómo está la liquidez de ese bono, cómo está la posibilidad de pago de ese bono, ¿verdad? Según la calificación que les dé. Entonces, los de bajo riesgo, por ejemplo, son de los que, ¿verdad? Sabemos son AAA, por ejemplo, en el modelo Standard & Poor's, AAA, AA o A y BBB son considerados de bajo riesgo. W, B y CCC son de cierto riesgo, y ya de C, C y D son ya lo que llamarían bonos basura, ¿verdad? Que son bonos de alta especulación, y que posiblemente sea muy difícil que los terminen pagando. Ustedes dicen, bueno, pero ¿cómo va a hacer que alguien invierta un bono de ese tipo? Bueno, pues sí, hay los especuladores a veces, por ganar altas tasas de interés, ¿verdad? Recurren al mercado a bonos de este tipo sabiendo el riesgo que pueden tener, pero precisamente aprovechando las tasas altísimas. Por ejemplo, hay bonos, ahí en algún momento han habido bonos de Argentina, me acuerdo, que es un gobierno con una calificación de riesgo muy baja, en la cual ha pagado 50-60% de tasa de interés por los bonos que emiten, ¿verdad? Y si pensamos que Costa Rica ha pagado la última emisión, creo que lo sacó fue a 6 y algo, 7% de los últimos eurobonos que sacó al mercado, podemos pensar en lo que eso significa, ¿verdad? Que si ser Costa Rica un país ¿verdad? de bajísimo riesgo, estamos considerados ahí en una escala, una calificación de cierto riesgo, porque estamos en B, ahí hemos estado bailando entre las B, W o B. Entonces, a pesar de eso, hemos encontrado en la colocación de esos eurobonos tasas bastante cómodas, ¿verdad? Pero ciertamente hay bonos de ciertos países que andan por ahí, tienen que pagar el 40, 50, 60% para lograr captar mercado en el mercado financiero, valga la redundancia. Y también es importante que haya una relación inversa entre bono y rentabilidad. Eso quiere decir que entre más rentabilidad tenga digamos, entre mayor sea el precio de un bono, su rentabilidad disminuye. Entonces, eso es importante que lo consideremos. Ahí pueden ver la tabla, ¿verdad? Con una rentabilidad de 3%, el valor actual del bono es de 14.265. Mientras que a una tasa del 10, por decir un ejemplo, el valor actual del bono disminuye. Es una situación que tenemos que tener presente también, y que genera.
Por ejemplo, un bono que se emite a la par con valor nominal de $10,000 paga una tasa de cupón de interés del 8% anual con vencimiento de 10 años. La tasa de interés de mercado, rentabilidad exigida, es 8%. ¿Cuál es el valor del bono hoy? Entonces ahí hacemos la aplicación de la fórmula que vimos al principio, ¿verdad? Donde entonces el valor del interés es 10,000 por 8, ¿verdad? El 8% son 800. Y aquí vemos la aplicación de la fórmula a 10 años, que es el N, ¿verdad? La tasa de interés del 8%, y nos da que el valor actual del bono es de 10,000. Si la tasa baja, la tasa de interés de mercado baja a un 6 y el N se mantiene en 10, entonces vean que el valor actual sube a 11,472. Entonces, bajó el rendimiento y aumentó el valor del bono. Y en este caso, donde más bien sube a 10% el R, vean que más bien disminuye el valor actual del bono a 8,700. Recuerden que el 10,000 era el ejemplo inicial. Entonces, aquí con una tasa menor sube a 11,000 el valor actual del bono, y en esta, que aumenta la tasa de interés, disminuye el valor actual a 8,000. Y aquí vemos otra opción o otra forma de bonos, que son los que se emiten sin fecha a perpetuos, que se les llama, y prometen pagar intereses o cupones de manera indefinida y no existe obligación de pagar el principal. La valoración de un bono perpetuo es más sencilla que un bono específico. Esos son bonos que no son muy comunes en el mercado, pero eventualmente se encuentran. Y el bono cupón cero, que eso sí aquí en Costa Rica se han utilizado, y son que no pagan intereses por concepto de cupón y se emiten a la par, o sea, con valor nominal. Y el único pago que efectúa el emisor es el monto del valor nominal al vencimiento. La tasa de rentabilidad del bono se constituye en la TIR del bono que representa el verdadero rendimiento. Y eso es porque hay un jueguito ahí de que, como se supone que es cupón cero, pero al final hay un rendimiento que obtiene el que lo compra, por supuesto, porque no lo va a comprar sin rendimiento. Y está canalizado por esto. Pero bueno, eso lo vamos a ver la próxima semana, y sí les recomiendo que lean del libro Van Horn, yo se lo voy a poner ahí también en los avisos, el capítulo 5, y de Jeff Madura el capítulo 5 y el 8, que tienen que ver precisamente con los temas de rendimientos y el tema de los bonos, para que la otra semana, esto como les digo es una introducción, la otra semana lo vemos un poquito más profundo, cuáles son las principales características de los bonos, de las acciones, para que lo tengamos presente, porque es algo que a nivel de... Y vamos a ampliar un poquito con una revisión de los mercados de valores, tanto el de Costa Rica, viendo calificaciones, viendo quiénes son emisores ahí, y también del mercado de valores de la Bolsa de New York, de los diferentes índices que hay ahí, el Dow Jones, el Nasdaq, el S&P 500, por ejemplo, que nos puedan ilustrar, ¿verdad?, sobre cómo es el movimiento a nivel financiero de las diferentes empresas que colocan acciones en el mercado. Entonces, que es una parte bastante importante. Entonces, por hoy vamos a dejarlo acá, pero les sugiero sí que puedan aprovechar este rato, este espacio, más bien de asincrónico, ¿verdad?, para poder empezar la lectura. Yo sé que todos ustedes trabajan, que tienen diferentes ocupaciones, y aprovechando que tenemos la posibilidad ahora de esta virtualidad, entonces lo que estoy tratando de hacer es precisamente aprovecharlo con ustedes, de manera que tengan un espacio, digamos, por lo menos de aquí a las 8 que ocupen, pero con la lectura, avanzando con la lectura de esos capítulos. Se los voy a poner acá, de una vez, los capítulos 5 de Van Horn, que ustedes el libro lo tienen en el aula virtual, y el capítulos 5 y 8 del libro de Madura, que es el otro de fundamentos, para que lo vayan avanzando. Y para lo que les decía del examen parcial, una de las presentaciones de las que voy a hacer, las dos primeras,
Esta parcial incluirá los capítulos 1, 2, 3, 6 y 7 de Bajón especialmente, y las PPTs que se incluyen. Entonces, terminando acá, inmediatamente voy a subir las dos que presentamos, que tienen que ver con toda la idea de la parte de finanzas y de los instrumentos como lo que vimos ahora, el valor, el cálculo del valor actual y el valor presente y el valor futuro, que son muy importantes. Y luego, mañana o pasado les estoy pasando, les digo mañana pasado porque mañana tengo una gira, creo, entonces puede ser que no esté sábado todo el día, pero si no el sábado, les paso el caso que ya tendrían que presentar de hoy en 15, o sea, casi 2 semanas, para que lo puedan presentar, que sea el caso grupal. Y la otra semana, de hoy en 8, asignaría un caso, pero sería de lectura, pero eso lo veríamos individual. Entonces, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta sobre lo que vimos. De mi parte. Aquí como yo creo que ya varios de ustedes, bueno, yo les pasé ahí los enlaces de grabaciones, algunos ya me lo pidieron, pero no sé por qué, a veces algunos parece que no pueden entrar, entonces tienen que pedir autorización, ya yo se las di, y si alguno necesitara, ahí siempre, apenas ya salga la grabación de igual se la subo, para que la tengan disponible por aquello. Entonces, cualquier cosa, nos vemos la otra semana, si Dios permite, y entonces buen provecho ahí con la cena y con ojalá puedan adelantar lectura y puedan revisar los temas que les di. De acuerdo, muchas gracias. Gracias. Profe.